Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al versículo 7 de la siguiente manera. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Qué maravilloso es Dios. Muy buenos días a todos. Espero que haya sido un tiempo bastante maravilloso y que hoy en este nuevo día el Señor tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Desde el miércoles de la semana pasada el Señor me ha estado ministrando y me ha estado incitando acerca del poder que tiene la comunicación y el lenguaje. Y si nosotros conocemos acerca de la comunicación, nos estaremos dando cuenta de algo, y de pronto es algo elemental y básico en el castellano, donde hay dos elementos importantes de la comunicación, que es el emisor y el receptor, donde el emisor es la persona que emite el mensaje y el receptor es el que recibe el mensaje. El emisor y el receptor pueden hacerlo de viceversa. Puede convertirse en emisor y después puede ser un receptor, y también puede ser un receptor y convertirte en un emisor. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto, al mirar este pasaje de la palabra de Dios con este profeta, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que el Señor siempre ha querido hablar con nosotros. Y este mensaje que el Espíritu Santo quiere ministrar en este día para nuestras vidas es la importancia de la comunicación, la importancia de comunicarnos con Dios y comunicarnos con nuestros semejantes. Si nosotros nos damos cuenta de algo aquí en este pasaje, estamos viendo una comunicación entre Dios y el profeta. Dios le está mostrando al profeta, le está mostrando una visión y le está mostrando el valle de los huesos secos. Y le está mostrando esta visión de tal forma que el profeta puede ver claramente, pudo ver los huesos que estaban tirados en el desierto, o sea, cada detalle. Pudo ver que los huesos estaban secos en gran manera. Pero escucha la voz de Dios que le dice, profeta, estos huesos van a vivir. Entonces el profeta le dice al Señor, Señor, tú sabes. Solamente tú lo sabes, Jehová. Entonces Dios le dice, profetiza y diles a estos huesos que reciban el Espíritu y vivirán. Y aquí me llama la atención de que Dios se convierte en el emisor. Aquel emisor que está enviando un mensaje profeta conforme a la necesidad que había en ese tiempo al pueblo de Israel, y el profeta es un receptor del mensaje. Pero me llama mucho la atención que cuando Dios está teniendo este tipo de comunicación con el profeta, Él la está teniendo en el espíritu. El profeta estaba viendo una visión, estaba en el espíritu, y cuando Dios le da una orden al profeta que comunique, que diga lo que va a suceder, el profeta inmediatamente profetiza lo que Dios le había mandado a decir. Esto me llevaba a mí a pensar a muchísimas cosas. ¿Cómo será nuestra comunicación real con Dios? Muchos de nosotros pensamos que la comunicación es lo mismo que la oración, y a veces no es así. La oración es un momento especial en que nosotros apartamos para comunicarnos con Dios. En todo tiempo podemos comunicarnos con Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo en pocas palabras, oremos sin cesar. En ese momento nosotros somos los emisores. Le estamos diciendo al Señor nuestras necesidades, le estamos diciendo al Señor todo lo que está en nuestro corazón, se lo estamos diciendo a Dios, y Dios se convierte en ese momento en nuestro receptor. Dios se está escuchando todas nuestras oraciones. Pero me llama mucho la atención esto, y esto me ministraba mucho el Espíritu Santo. Como un Dios tan grande y poderoso, creador del cielo, de la tierra, del universo, creador mío, tiene el deseo de hablar conmigo. Si nosotros miramos bien la palabra de Dios,
nosotros queremos conocer el principio, nosotros vamos a Génesis. Génesis significa el principio, pero ese principio que está en Génesis realmente no fue el principio. Ese fue el principio en que se empezó a escribir el principio de las cosas. Pero el libro más antiguo de la palabra de Dios es el libro de Job, cronológicamente. Y en el libro de Job no le fue revelado al escritor del libro de Job lo que había pasado con la vida de Job. Pero aquí encontramos que en todos los libros de la palabra del Señor encontramos a un Dios todopoderoso intentando comunicarse con nosotros, con el ser humano. Una de las cosas y de los pasajes que a mí me ministraba mucho el Señor es que Jehová inclina su oído para escuchar la oración de nosotros. Si nosotros miramos esto desde un punto de vista natural, ¿qué tengo yo que hablar con Dios? Yo no soy creador del mar, no somos creador del universo, no somos creadores de nada. Dios lo creó todo, aún nos creó a nosotros. Es más, la palabra de Dios dice que Él tiene contado aún los cabellos de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza. Dios los conoce. Entonces, al querer comunicarse con nosotros, nosotros humanamente pensaríamos, ¿qué quiere Dios saber de nosotros? ¿O qué podíamos nosotros hablar con Dios si Dios lo conoce todo? Pues ahí es donde está la gracia magnífica y la humildad impresionante de nuestro Dios. Que Él, a pesar de que es superior a nosotros, desea hablar con nosotros. Y la pregunta es, ¿qué hablaremos nosotros con Dios? Hablaremos de todo lo que nosotros somos. El Espíritu Santo desea que seamos amigos de Él. Si nosotros miramos desde el Génesis, miramos la comunicación de Dios con Adán. Era una comunicación tan fluida, donde Dios habla con Adán y le da también la misma autoridad como se la dio el profeta. A Adán le vas a colocar los nombres a todos estos animales, y Adán de pronto no sabía cómo colocar los nombres. Entonces ahí estaba la voz de Dios diciéndole, este animal se llama caballo y su pareja se llama la yegua. Entonces Adán decía, tú te llamarás caballo y tú te llamarás yegua. Entonces, si nosotros miramos bien en este pasaje, quiero hacerme entender lo que Dios nos quiere comunicar. Es que nosotros debemos tener una comunicación constante y fluida con Dios todo el tiempo. Pero para tener una comunicación constante y fluida con Dios en todo momento, tenemos que dedicar tiempo. En mi caso, yo tengo 2 excelentes amigos que Dios me ha regalado. Y en el momento en que nosotros para poder hablar entre nosotros, tenemos que apartar una cita para poder sentarnos, hablar. Hablamos de todo. Pero para poder hablar de todo eso tenemos que apartar un tiempo. Entonces, nuestro Dios ya está dispuesto a hablar con nosotros. Estamos viendo al Espíritu Santo, que es el que viene al profeta. Viene el profeta para comunicarse con él. Vino la mano del Espíritu Santo, del Espíritu de Jehová sobre mí, y me llevó en el Espíritu a mostrarme una visión. Dios está interesado, y Jesús lo dijo a través de la palabra. Jesús lo dijo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla con tu Padre, que Él está en el secreto. O sea que en el momento en que nosotros nos disponemos a hablar con Dios, ya Dios está allí. Él está en el secreto. Él está en el momento en que tú y yo estamos dispuestos a hablar con Él, a orar, a hablar, a comunicarnos, a decirle todo lo que nosotros sentimos. Entonces Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros, y en la comunicación de Dios con nosotros es para transformar nuestra vida, pero también la comunicación de Dios con nosotros es para que llevemos el mensaje a la humanidad. El mensaje de que Él, siendo un Dios todopoderoso, puede venir a escuchar tu oración, puede venir y estar pendiente a tu situación. En el momento que tú te dispongas, Él te puede sanar. En el momento que lo creas, Él está dispuesto. La palabra de Dios lo dice así. Él está dispuesto a comunicarse con nosotros todo el tiempo. Entonces aquí el profeta está recibiendo un mensaje. El mensaje que está recibiendo el profeta es que Dios le está mostrando la condición del pueblo de Israel, que están muertos espiritualmente, que están muertos sin esperanza, sin vida, pero que el Espíritu de Dios venía a darles vida y a crear en ellos una fe diferente, para que se levantaran y fueran un ejército de creyentes, un ejército de personas que creyeran en Él. Pero entonces, aquí es donde está lo importante de lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos durante esta semana, y es la importancia de aprender a comunicarnos con Dios. A Dios en algunos momentos, por eso les digo que la oración es lo más importante. Tenemos que buscar a Dios, pero nosotros no estamos 24 horas encerrados en un cuarto orando.
Es más, la palabra de Dios muestra, aquí quiero darte este ejemplo, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que hay momentos en nuestra vida que de la oración dependen nuestras decisiones. Moisés había sacado al pueblo de Egipto, había clamado, había tenido la comunicación con Dios. Dios le había dicho, tú vas a hacer esto. Y él fue e hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Pero llegó un momento donde estaba enfrente de ellos, estaba el mar rojo, venían los egipcios a atacarlo, y entonces Moisés se iba a poner a orar. Y Dios le dijo, no, este no es momento de orar. Ya tú te comunicaste conmigo, yo estoy viendo la situación, ahora tienes que actuar. Y entonces fue cuando Dios le dice, tiende la vara y dile al mar que se abre en dos. Entonces aquí ve una parte importante, y es la parte importante que tú y yo no podemos olvidar. Desde un principio Dios a nosotros nos entregó un poder, y es el poder de las palabras. Y sobre esto el Espíritu Santo me ha estado ministrando de una manera impresionante. El poder de las palabras. Y después del poder de la palabra hay una ley en el mundo espiritual que todos nosotros conocemos, que es la ley de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios lo dice, todo lo que siembras recogerás, sea bueno o sea malo. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo de Dios hoy? Que tenemos que aprender a comunicarnos con Dios. No solamente nosotros convertirnos en el emisor y decirle a Dios tantas cosas, sino también viceversa. Escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Dios se convierte en el emisor y tú te conviertas en el receptor. Y recibir el mensaje que Dios tiene para ti. Y quiero dejarte con esta introducción para que tengas un abrebocas de lo que el Espíritu Santo va a estar hablando durante esta semana. El poder de comunicarnos con Dios. Ese es un mensaje bastante interesante. Saben, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que Jesucristo, dice la palabra, Jesucristo se comunicaba con su Padre todos los días, oraba muy temprano en la mañana, muy tarde en la noche, hablaba con su Padre de continuo. Jesús decía, las palabras que yo digo no son mías, estoy diciendo las palabras que me está diciendo mi Padre. Las cosas que yo estoy haciendo no las estoy haciendo yo, las estoy haciendo es por mi Padre. Estoy dando el mensaje que mi Padre está tratando de comunicar. Así que en este día quiero decirte que hay una gran necesidad, y este mensaje te lo voy a estar compartiendo, Dios permita, en todos estos videos. La necesidad de que tú puedas conocer a Jesús. Se hace necesario que tú y yo conozcamos a Jesús. Y al conocer a Jesús, tenemos el acceso. La palabra de Dios dice que nadie puede llegar al Padre sino por Jesús. Y tenemos el acceso para poder comunicarnos con nuestro Padre con libertad. Ya no tenemos que hacer más sacrificio, ya no tenemos que hacer absolutamente más nada. Solamente invocar al Padre en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús nos da a nosotros la libertad para poder comunicarnos con Él. Por Jesús fue que el velo se abrió. El velo del templo se abrió desde abajo hacia arriba, diciéndonos que podemos tener una comunicación con nuestro Padre en todo momento, en todo lugar, en toda ocasión y circunstancia. Podemos comunicarnos con nuestro Padre. Así que yo quiero invitarte, por favor, que me acompañes en esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias en este día porque me amaste tanto y entregaste tu vida en la cruz por mí. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y por todas mis faltas. Reconozco que soy un pecador y que he fallado. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, te abro mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos este tiempo, esta oración de esta mañana, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablándonos cada día, Señor, permitiéndonos a nosotros interpretar la manera en que tú te comunicas con nosotros y que el verdadero deseo que tú tienes es hablar con nosotros. Gracias, Padre, porque todo el tiempo tú quieres hablarnos, todo el tiempo quieres hacer algo con nosotros, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero honrarte, yo quiero adorarte y quiero pedirte en este día, Espíritu Santo, que me des la sabiduría, la inteligencia para poder tomar las mejores decisiones y saber, Señor, que contigo todo es posible. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.